Llegamos a la última parte del programa y como lo habíamos prometido, invitamos al concejal Rodolfo Lacabane, concejal socialista, para tener una entrevista un poquito más larga con él. Sí, distendida, para hablar todos los temas, porque son muchos. Para hablar todos los temas, principalmente de cosas que ya veníamos nombrando en el programa anterior. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Buen día a la audiencia. Y felicitarlos, como les decía en privado recién, por el programa. La verdad que es interesante. Era un espacio, creo, vacío en la ciudad, tener un programa de esta característica. Y bueno, que tengan todo el éxito y gracias por la caricia del tema de Cerati hoy temprano, que me encantó. Vamos a tener un poquito más también. Bueno. Te queríamos preguntar sobre qué cosas de tu experiencia, tanto de la militancia en los 90, de tu trabajo en el Ejecutivo en la provincia de Tierra del Fuego con Fabiana Ríos, también estuviste como asesor de Alicia Siciliani y en el grupo de trabajo en Rosario con Hermes Wiener, ¿qué cosas de toda esa experiencia tuya te sirven a vos en tu trabajo cotidiano o te fortalecieron como concejal? Bueno, la verdad que todas, ¿no? Todas son importantes porque fueron las que numeraste son de diversas temáticas, ¿no? Alguna más legislativa, alguna un poco más ejecutiva y otra de estudio, como el centro de estudio que preside Wiener, que es el CEMUPRO, Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Yo creo que lo más importante que me pasó fue la militancia en la Juventud Socialista, en realidad, ¿no? Que cuando hablaba de los 90, yo me afilié al Partido Socialista en el año 93, y una vez la escuché a Michelle Bachelet hablar en general en un discurso de la política y decir que había cuestiones en las que ella, con el nivel que se podía posicionar y cómo podía abordar los temas, que no hubieran podido hacer de tal manera si no hubiera militado en la Juventud Socialista, en este caso. Claro. En este caso digo porque yo reivindico la militancia, no más allá del partido en el que uno milite, y sobre todo los jóvenes. Si los jóvenes tienen la posibilidad en algún momento en la vida de encontrarse con la política y la militancia, me parece que hacen... ¿En 93 dijiste? Yo me fui en el año 93. ¿Cuántos años tenías en esa época? 16. Claro, era joven, de verdad, sí, joven. 16. Y bueno, me afilié a este partido. El partido en su momento fue el Partido Socialista Democrático, porque el partido nuestro, el actual, el Partido Socialista, es la confluencia del Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático. En 2002 se fusionan, 2002, y ahí se funda el Partido Socialista actual sin aditamento. Yo creo que fue una parte muy importante, porque uno ahí, yo recuerdo que fui cuarto vocal de la Juventud Socialista de Varadero, y después me tocó ser secretario general de la Juventud de la Provincia de Buenos Aires. Y cuando se fusionan los partidos, me tocó también representar a la Juventud Socialista en Latinoamérica, digamos, porque el Partido Socialista Popular tenía una visión más de la Internacional Socialista, la IUSI, Internacional Socialista de Jóvenes, y nosotros teníamos los del PSD como un desarrollo más en la política latinoamericana. Así que por suerte me tocó esa parte. No habíamos podido conformar en ese momento la Juventud Socialista Nacional, eso tardó un tiempo. Momentáneamente habíamos tomado tareas y a mí me tocó esa parte, que trabajamos mucho en el Foro de Juventudes Políticas del Mercosur, con fuerzas progresistas de la región. Así que, bueno, yo de esa cuestión de respetar las jerarquías, de la formación política de determinadas lecturas, o bueno, el tema de la dictadura militar, cuando en los 90 el menemismo venía de ser, no digo cómplice porque sería muy duro, pero sí de darle una mano a algunos represores con el indulto y algunas cuestiones. Por lo tanto, nosotros teníamos una fuerte política de derechos humanos en ese momento. Bueno, cosa que hoy acompañamos, pero cosa que también, y cosa que reivindico, ha tomado como bandera el kirchnerismo, y que me parece saludable que hoy en Argentina ya se pasó a tener una política de Estado de derechos humanos. Hoy, salvo excepciones de ultraderechas, de filofascistas, nadie quiere, desde el punto de vista institucional y partidario, que los militares vengan a dirimir cuestiones políticas en la Argentina, ¿no? Más allá de algunas excepciones. Pero yo creo que la Juventud Socialista fue lo más importante. Después, claro, lo de las gestiones siempre es muy importante. En Tierra del Fuego estuve muy poco tiempo, fueron 10 meses que viví allá, y trabajé en una parte relativamente administrativa dentro de la Secretaría dentro de la Secretaría de Legal y Técnica, en una coordinación. Pero bueno, conocer también, estar muy cerca, es una provincia, como saben, chica, y
pudimos estar cerca de Fabiana Ríos, de la gobernadora, de los ministros, de los secretarios, juntarnos a comer y bueno, estar cerca de la gestión, que me parece que es lo más importante en este caso, también a través del SEMU, pero muy cerca de la gestión de Rosario. Y cuando uno incorpora conocimiento de cómo se gestiona, de la complejidad sobre todo, de la complejidad de la gestión, creo que hay que hacer un fuerte hincapié en la complejidad de la gestión. Uno a veces tiene desde la oposición o desde el espacio legislativo, tiene posiciones políticas que tienen menos, a lo mejor, responsabilidad, o cuando uno opina es de alguna manera más impune que cuando uno está opinando desde un lugar de gestión, donde uno es el que actúa y ejecuta todo el tiempo determinadas políticas, digamos, ¿no? Obviamente, o sea, que desde el Ejecutivo, decís vos. Desde el Ejecutivo, por supuesto. Y eso es importante. Y también es importante, pasando, por ahí ustedes dirán de qué hablamos, pero al tema de los posicionamientos políticos, es muy importante ahí. Cuando los políticos tenemos que posicionarnos políticamente, claro, es muy importante tener en cuenta que la gestión no es algo que es una vidriera que está ahí y que uno la puede criticar como la ropa como bien dije, en una vidriera, sino que tiene que entender el nivel de complejidad, porque si no lo que puede pasar a hacer uno es a tener un nivel de confrontación y de crítica hacia una gestión que atenta a la política. Me decía Fabio Artimiak, que bueno, es un concejal y con quien comparto muchas ideas en esta ciudad, que él muchas veces él hace críticas como la que hace cualquier persona que no comparte la política del oficialismo. Me dice, pero yo me cuido mucho en no pasarme de la raya y tocar la política, porque lo que no podemos hacer los políticos, sobre todo los progresistas, es tocar la política. La política es lo que tenemos que reivindicar, la participación, que la gente tenga que entender. La sociedad estigmatiza la política y la pone en el lugar que muchos la tienen, lamentablemente. Perdemos todos. Perdemos sobre todo los espacios populares de la política, porque después la terminan gobernando los empresarios. Y ya tienen hoy una coyuntura complicada, la estamos sufriendo mucho en Santa Fe, y Argentina espero que no la tenga que sufrir en las próximas elecciones, pero terminan porque son personajes que dicen, bueno, le ha ido bien en su actividad privada, han tenido éxito obviamente desde lo cuantitativo, desde lo económico, por lo tanto creen en mucho que con el Estado pueden hacer lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con otra, porque yo particularmente creo que las diferencias las debe dirimir la política y no el mercado, ¿no? Como por ahí se está planteando ahora. Sí, claro. Y además es vos diciendo, ¿no? Estas críticas que descuidan la política a un ejecutivo también en cierto punto denigran las capacidades del legislativo, ¿no? Porque si todas las responsabilidades recaen sobre un solo poder, nos estamos olvidando que tenemos una sociedad con más de un poder a cargo de la sociedad. Y en eso quería preguntarte, teniendo en cuenta que el Frente Amplio Progresista en Varadero es minoría en el Consejo Deliberante, ¿qué cosas ustedes pueden hacer para los ciudadanos de Varadero desde el lugar que hoy ocupan como bloque? Mira, se ha podido hacer. Hay limitaciones, obviamente, porque nosotros podemos presentar un proyecto de ordenanza, resolución, comunicación, y después el Ejecutivo tiene en sus manos la ejecución de eso, ¿no? Obviamente que el de ordenanza tiene la obligación de hacerlo, pero muchas veces los tiempos no son los que nos gustarían. Mira, hemos trabajado mucho con resoluciones al principio, cuando asumimos con Mariano Pousa, que todavía no estaba el Frente Amplio UNEN, que bueno, tampoco sigue ya estando, tampoco digamos, está. pero desde el Frente Amplio Progresista, que era un lugar que a mí me daba satisfacción y que creo que no debió haber dejado de existir nunca. Creo que no, la esencia no dejó de existir y creo que volverá. Era visitar los barrios y ver problemáticas y a través de resoluciones presentarlas en el Consejo Deliberante, y con un muy buen diálogo con el Ejecutivo algunas llevarlas a cabo, que esa era la parte de la que quería hablar recién. Si nosotros hubiéramos presentado, hay dos formas o presentamos una resolución para que salga en el título del diario y nosotros decir lo hicimos, y si se resuelve mejor, y si no, mala suerte. Como es culpa de otros, en todo caso. Culpa del Ejecutivo, claro, que hace todo mal y que y que la sociedad está lejos. Bueno, eso es un cassette que la verdad que no nos interesaba encenderlo, sino que con Mariano hemos tenido buena relación siempre con el Ejecutivo desde ese lugar, desde conversar con Leo particularmente en su momento,
con Quique ahora que está como secretario general, y con Leo seguimos teniendo un buen diálogo, con el secretario de servicio. Decir, bueno, mire, en este barrio está, nosotros vamos a presentar institucionalmente en el Consejo la resolución, pero por favor tratemos de ver, y se han resuelto muchas cosas. Otras no se han podido resolver, también aparece la cuestión política en el medio. Y después, por ejemplo, yo tengo la experiencia de, yo presenté una ordenanza, hoy escuché temprano que hablaban de los residuos, ustedes. Sí. Yo creo que hay una salida en el tema ese, a la ausencia, ojalá que por ahora, ojalá que en algún momento que exista la presencia de la planta de tratamiento, que es la de separar en origen y después o comercializar el ejecutivo o que comercialice un privado. Pero lo importante es descomprimir el basural. Digo, esto cumple dos cosas. Uno es descomprimir el basural de toda esa cantidad que se le tira todos los días, obviamente obligadamente porque no hay otra alternativa, y después concientizar. Yo, como una de las cosas que yo pude experimentar en Tierra del Fuego, que el gobierno de Ushuaia tiene, dentro de un programa que se llama Ushuaia Recicla, empezaron separando el plástico, la botellita de plástico. El primer año fue 1 tonelada, el segundo 10, y el tercer año que lo hicieron, que fue el año pasado, 40 toneladas de plástico, por motivo de los vecinos. Ellos tenían recipientes en la ciudad distribuidos, no tenían recolección diferenciada, que es complejo, es el siguiente paso en todo caso, pero tenían, y el que tenía la voluntad de hacerlo iba generando mucha conciencia en el ciudadano, y eso hacía que no se comprimiera tanto y así fue. Y después lo hicieron con el vidrio. Hoy con el vidrio en Ushuaia lo muelen y y lo transforman en arena y hacen veredas públicas con eso, y lo hace la sociedad con un alto compromiso. ¿Qué quiero decir? Cuando yo presento esta ordenanza, se la mando al intendente simultáneamente. Le digo, Aldo, mire, yo estoy trabajando este tema, me parece importante poder abordarlo y saber qué pensaba. Porque si yo presentaba la ordenanza y la Cabane es un concejal responsable que está a favor del medio ambiente, no, a mí no me alcanza. Claro. A mí no me alcanza, porque es un estilo también de militancia, ¿no? Cuando vos decís ahí de que incluías el tema de generar conciencia, ¿cómo planteabas la posibilidad de generar conciencia? Porque estamos hablando de una sociedad que cuando se pusieron los primeros containers, que nada tenían que ver con la separación de residuos, sino simplemente una recolección diferente de la basura, se prendieron fuego, se usan para tirar escombros, vaciamos nuestra casa y en vez de contratar un volquete tiramos todo ahí, tenemos un comercio y tiramos todo en el volquete que nos tocó en la puerta. ¿Vos eso estaba incluido de alguna manera a mediano y largo plazo? Mirá, esas son cuestiones que tienen que ver con lo cultural, ¿no? Que como sabemos son difíciles, son las más complejas, no tienen valor material, eso no se transforma a cambio de nada más que de tiempo, de la permanencia de una determinada política de Estado que trascienda, que la pongamos allá como horizonte y que vayamos la mayoría de los políticos en este caso, porque muchas veces yo podría decir no es exitosa la recolección que ha dispuesto el intendente porque incendian los containers, porque todas estas cuestiones. No, por el contrario, yo creo que es muy exitosa. En Rosario lo hacemos y pasó exactamente lo mismo, y con el tiempo, cuando el ciudadano empieza a ver que le empieza a resolver la vida cotidiana en ese punto, si salgo y tiro la basura en un lugar, no me la saca un perro, no parece tirada en la calle, creo que eso permanece, y después controles también. Yo creo que eso, tiene que haber controles. A eso apuntaba yo, porque somos un poco hijos de rigor en todo lo que implica la responsabilidad. Los controles tienen que estar siempre. Los controles tienen que estar siempre, y el vecino tiene que saber que tiene un Estado presente que sanciona también. Que el Estado sancione no quiere decir que es un autoritario sobre el que comete un error o el que hace algo que no tiene que hacer en base a la convivencia, sino que está cuidando el resto. Claro. El Estado está cuidando el resto en este caso. Ahí también está la cuestión política, ¿no? Porque la sanción siempre está vista como un enojo después de parte de la sociedad para quien aplica la sanción, pero en esto que yo te decía, que por ahí somos un poco hijos del rigor, a veces es necesario que un proyecto de concientización también lleve aparejado algo que implique sanciones para quien no lo pasa en todos los países del mundo. Muchas veces la sociedad reivindica a Europa como el modelo en el mundo. Europa, uno se toma un tren y no... Probablemente nadie te exija que pague. Ahora, si sube una persona que controla y no pagaste el tren, la sanción es sumamente alta. Ellos trabajan con una sanción sumamente alta. Creo que acá hay que contemplar que hay cuestiones, cuando uno arranca con algunas políticas de Estado, tiene que tener un nivel de amortiguación, porque un periodo transitorio de adaptación de la sociedad con la determinada política pública, pero sí, tiene que estar el control, la sanción tiene que estar,
Pero bueno, también concientización y sobre todo la permanencia en el tiempo de la política esa. El último, esto bueno, la presidenta creo que es el ejemplo de decir, instalo una política y la llevo a cabo y voy para adelante y con el tiempo, esas cuestiones, eso, determinadas políticas, la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, ha tenido grandes enemigos ella ahí, y hoy que creo que todavía hay y va a haber siempre, porque la iglesia está muy presente en esto. Ahora, hoy ya está mucho más aceptado, y el Estado fue protagonista. Claro. Y eso es lo importante. El Estado fue protagonista, un montón de organizaciones que vino trabajando muchos años para esta cuestión de la igualdad. El Estado vino un día y dijo, lo ponemos en la agenda, lo vamos a llevar a cabo, y ahí está. Ahora, eso tenemos que hacer. Si cualquier descolgado, por el solo hecho de no pertenecer a un determinado poder ejecutivo o no compartir la línea, va a salir a atacar y a posicionarse desde ahí, bueno, ahí donde yo disiento, y muchas veces tengo costos, no solo en la sociedad, sino en el ámbito partidario, porque uno acompaña algunas cuestiones. Si no podemos convivir en armonía en una ciudad, sobre todo como esta, que tiene 40.000 habitantes, y tener niveles de diálogo, y si yo tengo que hacer el camino más largo de hablar con el intendente para que se apruebe como se aprobó la ordenanza de separación, ojalá que pronto la ejecuten, y el intendente me dijo, está muy bien pasar por el despacho, quiero que lo hablemos, a ver cómo podemos implementar. Para mí eso es cómo se hace política. Dialogando. Dialogando, por supuesto. Hay cuestiones que son más difíciles, las pone a votación y la democracia decide. Pero hay otras que no. Digo, yo no soy un concejal que va a andar buscando títulos en los diarios. Esa es la verdad. Digo, uno y esto tiene costo. Pero bueno, que los tenga. Yo no voy a cambiar las ideas por eso. Nos vamos metiendo más de lleno, más a la actualidad, primero a nivel nacional. Y queríamos preguntarte, ¿qué opinas de lo que ocurrió en la Convención Nacional de la UCR hace 2 semanas apenas? Bueno, un tema duro para la política, ¿no? Y porque tengo muchos amigos radicales y la verdad que a mí me generó dolor ver a la estructura radical, a la dirigencia radical alineada a la derecha argentina y a la peor derecha argentina, digamos, de alguna manera, porque es el macrismo, y atrás del macrismo están todas las ideas y muchos de los personajes protagonistas de los 90, algunos reivindicando la dictadura militar, reivindicando a los genocidas, digo. Entonces me parece que es importante hablar de esto. No es el macrismo, no es una persona que hace bicisenda en la ciudad de Buenos Aires y un metrobús. Macri también piensa, también pretende ejecutar políticas de Estado, y cuando lo hace desde la ciudad de Buenos Aires tiene menos impacto en la sociedad que cuando lo puede hacer a nivel nacional, que es donde se estructuran las políticas sociales, las políticas económicas. Sí, entonces, igual el impacto a veces a corto plazo uno dice, bueno, el Metrobús funciona. Bueno, pero ¿cómo se licitó ese Metrobús? No, bueno, ¿qué implica? Hay como otras cosas de fondo. Por eso. Pero de todas maneras no deja de ser una cuestión estética. Sí. Y una cuestión que la puede hacer la derecha o la puede hacer la izquierda, digamos. Eso quiero decir. No tiene un compromiso ideológico que puede afectar, más allá de la dignidad de los seres, de los ciudadanos, que puede haber manejos que a uno no le gustan tanto en la adjudicación de las obras, etcétera, que no lo voy a decir porque no tengo un conocimiento profundo de eso, pero eso yo no me voy a poner a cuestionar. Puedo cuestionar digamos, la cuestión de la corrupción sí, por corrupción no, pero si se hace un metrobús o no se hace, digo, lo puede hacer un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda. Claro, tal vez lo que te marca más la cuestión ideológica sea, no sé, cuestiones con la cultura, con la educación, que es un poco más complejo. Bueno, ya en la ciudad de Buenos Aires, él con la cultura tiene una deuda pendiente, en realidad fue retrocediendo de cómo estaba la ciudad antes. Con la educación también, hay miles de chicos que se están quedando fuera de las escuelas, más allá que él diga otra cosa. Hoy leía una nota que Macri hacía una reivindicación a que la ciudad de Buenos Aires está cuarta en Latinoamérica, en 57 países de Latinoamérica, de andar en bicicleta. Rosario está primera, digamos. Entonces, y nosotros no lo decimos, porque la verdad que está bueno, hay una política para eso, para descomprimir la ciudad, para cuidar el medio ambiente, pero hay cosas más importantes. Y creo que tiene que ver con eso. Y a nivel nación, lo que puede pasar con Macri es lo que dijo él, liberar el mercado, toda la economía que la maneje el mercado. Bueno, es muy largo hablar de Macri, la verdad que no es el tema que me preguntaron. Y ver a la estructura radical
vinculada, porque yo creo que algunos dicen, no, nosotros queremos ir en ese barco, pero de ahí queremos discutir para conducirlo nosotros y no el macrismo. La verdad que cuando uno comparte el barco comparte el horizonte. Eso es importante. Nadie se sube a un barco cuando no sabe dónde va, porque tiene muchos riesgos eso. Entonces, si la discusión es quién maneja el barco, que va hacia el libre mercado, hacia un país para 7 millones de ciudadanos, hacia la reducción de derechos, yo ese barco particularmente no me subo. Y se ha subido la estructura radical y es un problema, pero han quedado muchos radicales por afuera de eso. Hoy, como bien lo explicaba algún radical el otro día, no es lo mismo el partido radical que el radicalismo. Entonces, como tampoco es lo mismo el partido socialista que el socialismo, como tampoco es lo mismo el partido peronista como el peronismo. Yo no soy de los socialistas que apoyaron la Revolución Libertadora en el 55, no creo que haya muchos de los peronistas con los que hablo hoy que haya apoyado o que reivindique hoy el menemismo claro, o el del 74 al 76 con lo de la AAA y todas esas cuestiones. Y creo que hay muchos radicales que han quedado fuera de esta cuestión y algunos que hablan con uno o con los dirigentes nuestros para decir, bueno, conformemos algo progresista, porque en definitiva el partido o la estructura, porque ya la verdad que ahora termino escuchando a Cobos que no está de acuerdo con eso, a un montón de... Bueno, pero también Cobos no planteaba no ir con Macri, sino ir con Macri y con Massa, digamos. Claro. Entonces, por eso estaba digo, aún más allá. tampoco no quiero opinar sobre los radicales, porque los respeto mucho, son un partido histórico y que han reivindicado y transformado sobre política de derechos humanos y un montón de cuestiones. Pero me parece que este acuerdo le hace mal a la política socialdemócrata de la Argentina, ¿no? Claro, claro. Vos hablabas del concepto barco, de subir al barco, y según lo que me comentó Luciana, yo te comento, yo no soy de acá de Valadero, pero me voy enterando de todo, de a poco me voy enterando. Lo primero que me enteré es que nuestro productor Germán sale de noche mucho, pero también me enteré un montón de cuestiones políticas que son interesantes, por ejemplo lo del presupuesto, y otra cosa es esto de la unión vecinal opositora, que es como este barco que se armó, y la idea de subirse a ese barco. Vos... ¿qué opinión te merece esta unión vecinal que lo está armando nada más y nada menos la presidenta del HC? Mirá, yo lo que estoy tratando de hacer es de correr el eje si vecinal sí, vecinal no, digamos. No me parece que sea la discusión. Para mí la discusión es si uno necesita un barco es porque quiere ir hacia algún lugar. Quiere cruzar un río, quiere pasear, para eso. Uno no se sube al barco, como lo decía antes, sin saber a dónde va. Por eso lo que decía antes contesta la mitad de la pregunta que me haces. Si uno se sienta en una mesa, define 8 o 10 políticas de Estado, las comparte y dice, bueno, la verdad que yo con Martín Genú, que es radical, tengo muchas coincidencias en la política local, en algunas no, y en algunas estoy muy bien, y en la mayoría sí. La verdad que me gustaría compartir una gestión con Martín. La verdad que no tengo demasiados obstáculos más allá de la coyuntura del radicalismo o del partido radical con la convención del otro día. Ahora, eso si hay un acuerdo a nivel nacional determinado no me lo permite. Hoy no me lo permite porque hoy el socialismo ha definido hacer un acuerdo con Margarita Stolbizer, con Libres del Sur, y no está el radical. Bueno, en ese caso uno puede hacer un esfuerzo de buscar una herramienta determinada. Ahora, pero ya te digo, Martín es un concejal que conozco mucho y que hoy no digamos, podemos hablar de la política local y a nivel nacional estamos distanciados porque él ha manifestado una cosa y yo estoy manifestando otra. Pero todo tiene su límite. Nosotros en Santa Fe estamos padeciendo mucho la política que destituyente que tiene el PRO, tratando de hablar de narcotráfico, que van a resolver el narcotráfico, que van a resolver la inseguridad, que la salud no funciona, cuando en realidad es tirar al voleo de una cierta cantidad de títulos, un candidato a gobernador que vive de fiesta, digamos, que esa es otra cuestión, y que es el referente de Macri a nivel nacional, o sea, Macri es su referente. Y yo la verdad que uno no es macrista en Ciudad de Buenos Aires, socialdemócrata en Varadero y ciolista en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me cuesta mucho sentarme en una mesa con algunas personas que dicen que Macri es la solución para la Argentina, nosotros teniendo una cuestión muy difícil en Santa Fe, cuando el gobierno socialista en Santa Fe es sumamente progresista, ha transformado socialmente
la ciudad de Rosario y la provincia y los lugares donde gobierna, más allá de lo que se diga, puedo estar una hora hablando de eso, y que venga livianamente el macrismo a plantear otra cosa. Y después, con lo que plantea el Macri a nivel nacional, que ya lo que conté recién. Entonces, ya es muy difícil. Ahora, por eso digo, subir todo el mundo al barco para ganarle al intendente, para mí, con tener diferencias solamente con el intendente no me alcanza. No estoy de acuerdo con demonizar un gobierno para justificar cualquier tropelía política. Claro. Y eso es central, que es muchas veces lo que hacen, demonizan, porque después es mucho más fácil juntar, porque si hay que ir contra el demonio, vamos todos. Yo no soy creyente, pero simbólicamente, sí. Cuando uno pone en un lugar de no... Wiener dice algo muy interesante: yo me podría aliar con cualquier espacio democrático, cualquier partido democrático, si enfrente estuvieran los militares, no tengo duda, pero hoy no están los militares enfrente. Hoy hay un gobierno democrático que piensa de una manera, nosotros tenemos diferencias, pero esas diferencias no alcanzan para que nosotros nos terminemos aliando con un sector que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque hay algo que es importante. Yo creo que si tengo que elegir entre el macrismo y el kirchnerismo, no tengo duda. Entonces, y esto también lo tenemos que decir los progresistas, porque no tenemos que tenerle miedo a lo que pensamos. Hay mucha gente que le tiene miedo a lo que piensa. Otros esconden lo que piensan. Sí. Otros se esconden. Por rédito político, ¿no? Exactamente. Van en un barrio y dicen una cosa y en otro dicen otra. Hay que tener una forma de pensar, porque esto genera previsibilidad en la sociedad y le hace muy bien a la política. A la política le hace bien que los políticos digamos lo que pensamos en todos lados, más allá de las circunstancias, y que uno después pueda... No es ideal la política, por lo tanto uno a veces, si yo me siento con el intendente Carossi para hablar de separación de residuos, me parece saludable, más allá de que no estemos en el mismo espacio político, y que él me dé lugar a mí a sentarme con el intendente que fue elegido por la mayoría, a mí me da un prestigio desde el punto de vista institucional, porque como decían ustedes hoy, ¿qué es la oposición que solamente critica? Si uno hace una autocrítica, termina siendo un espacio simbólico mentiroso. Entonces, lo importante es contribuir a la sociedad, porque después toda esta gente que pasa por la calle, no le importa si yo me peleo más, me peleo menos con Carossi, o me peleo más, me peleo menos con alguien políticamente. Lo que quiere es que le resolvamos los problemas de todos los días, que son problemas, algunos vienen por la ausencia de la gestión, que por ahí llega tarde, otros vienen por cuestiones que toda sociedad tiene cuestiones de la vida cotidiana que no son favorables, pero el Estado tiene que estar para resolverlo, no para que nosotros, los políticos, seamos la vidriera de la locura peleándonos mientras los problemas siguen estando, ¿no? Claro. Vos recién decías que necesitaban un horizonte en común, pero que con determinadas personas considerás que con algunas políticas públicas a implementar se podría armar un frente. ¿No crees que sigue siendo eso una estrategia a muy corto plazo? Porque vos te pones de acuerdo en cosas concretas, ¿no? En políticas públicas concretas, pero en ese horizonte, ¿no hay ideología adentro? Sí, pero con lo que te enumeré no hay tanta diferencia, digamos, ¿no? Hay algunas cuestiones son irreconciliables desde el punto de vista ideológico. Y más en una ciudad uno puede generar un espacio programático en el que pueda transitar un tiempo, pero creo que hay que sentarse y hablar a 10 años, pero ojo que yo hay mucha gente dando vuelta al lado de esta locura, y yo con algunos no me siento en una mesa a discutir cuestiones políticas, y sobre todo por declaraciones de los últimos días, digamos, ¿no? Entonces, si uno trata de construir un espacio, tiene que haber armonía, tiene que haber más allá de alguna diferencia, siempre hay diferencia. El Frente para la Victoria tiene un montón de complejidad adentro, muchísimas. Sin embargo, se ponen objetivos comunes y hacia allá van. Y nosotros en Santa Fe y Rosario tenemos mucha diferencia, pero existe un frente que hace 20 años hay una experiencia de 20 años, y es difícil, porque ahora se va interna en Rosario y Santa Fe, el socialismo con radicales por un lugar, el radicalismo estructural con algún otro socialista por otro. Sin embargo, cuando hay que definir política de Estado, se va para algún lugar. Yo creo que también allá lo conduce el socialismo, que eso a mí me da garantía, y eso es saludable. Pero yo creo que no es para descartar, pero tampoco es generemos el barco, pongámoslo y subámonos todo y después vemos. Eso creo que no tiene nada que ver con lo que yo pienso, y aunque bueno, también eso trae costos, porque yo termino el mandato, tengo que reelegir, y uno muchas veces prioriza la idea a darle una caricia de demagoga a algún dirigente para que lo ponga en la lista, ¿no?
Claro, también depende de la amplitud de gente que esté en ese barco, ¿no? Porque si de repente estás con la derecha o con la izquierda, lo que hablábamos la semana pasada, ¿qué haces? O sea, te sentás y decís, bueno, esto privatizamos, esto estatizamos, esto, o sea, como que es difícil ponerse de acuerdo con la derecha, sobre todo cuando es tan amplio, porque a lo sumo de centro derecha capaz que está un poco más cerca, pero alguien de derecha, alguien de izquierda es complicado. Bueno, no tengo duda, ya te digo, si hubiera alguna posibilidad de sumar a alguien que no está dentro del marco nacional o dentro del paraguas nacional, es exclusivamente acá. Yo a nivel nacional creo que no, esto cuando dicen tienen que estar todos juntos, hay que pensar en el pueblo, esos son los que menos intenciones de pensar en el pueblo tienen. Eso no existe, yo comparto. Cuando se resuelven políticas de Estado a nivel nacional, que tiene que ver con la cuestión de cómo distribuir los recursos, a quién priorizar cuando uno... ahí no tengo duda de que no me sentaría ni... Y creo que la mejor decisión que ha tomado el Partido Socialista es, con todo lo complejo, armar algo progresista en Argentina. Hoy es complejo armar algo progresista no estando dentro del kirchnerismo, es complejo. Claro, qué lugar difícil, ¿no? Es porque muy difícil. De repente nosotros justamente ayer pensábamos, por ejemplo, para vos que estás dentro del socialismo, el progresismo, esta idea de, por ejemplo, lo que le pasó a Wiener, que Wiener está en un lugar donde de repente esta idea de tener que ser oposición te pone en un lugar difícil, porque hay cosas que capaz estás de acuerdo, y de repente, no sé, yo lo escuché decir, votaría por Capriles, cosas que vos decís, no sé si estoy tan de acuerdo, o votarle la ley de medios en contra, o sea, cosas que vos decís, hay lugares donde, no en este caso Wiener, pero hay lugares donde es difícil posicionarte. Sí, bueno, pero sí su vice, su candidata a vice, Norma Morandini. Sí, bueno, eso sí, pero bueno, yo creo que el Partido Socialista ha apoyado las 8 o 9 políticas de Estado más importantes y progresistas de este gobierno, y eso a mí me deja muy tranquilo en principio, porque si no estaría preocupado, porque hemos militado toda la vida por esas 8 o 9 políticas de Estado que son las más importantes del kirchnerismo. Entonces creo que haber acompañado eso a mí me da una garantía ideológica que necesaria tener para la militancia. Está bien. Ya se nos está terminando el y tiempo. Charlando se va, ¿eh? Se va. Sí, se va. Pero no queríamos irnos sin una última pregunta, esto que vos decías de las declaraciones de la semana, de estos últimos días. Y queríamos saber, porque según el secretario de Cultura de Varadero, él declaró que mantiene conversaciones con varios concejales de la oposición y te nombró a vos para armar un frente político. Queríamos saber qué hay de cierto en la existencia de estas conversaciones y a qué se ha llegado. No nos sentamos, nunca nos sentamos en una mesa a hablar de esas cuestiones. Yo creo que esas declaraciones tienen que ver con mi posicionamiento político de los últimos días, justamente en base a la convención radical, en base al armado o a la reestructuración de la derecha en Argentina, en base al ordenamiento. Entonces que hay algo saludable, se está ordenando el mapa político en Argentina y eso es bueno, Polarizando también. No sé si polarizando. Sí, algunos intentan polarizarlo, pero no hay que subestimar a Massa, digamos, ¿no? Porque está ahí, es un actor. En la provincia de Buenos Aires es el que más mide, y es la provincia que impacta el 40% en la elección nacional. Entonces, no hay que subestimar eso. No hay que subestimar, Wiener sacó 4 millones de votos en el 2011, siendo la segunda fuerza política, sacando el 17%. Y eso que el kirchnerismo hizo una elección con poco lo que me acuerdo de Wiener es el poco tiempo también que había tenido muy poco tiempo, muy poca estructura. Entonces yo creo que por ahí cuando el que tiene diferencias con el kirchnerismo y tenga ganas de votar otra cosa, yo no sé si se va a animar a votar toda la otra locura que está por afuera y no va a terminar apoyando en este caso a Margarita Stolbizer, que me parece que sostiene un bastión de ideas interesante. Algunas tengo más diferencias, otras no, pero me parece que es un espacio más puro, digamos, de la oposición. No he tenido conversaciones, creo que tiene que ver con eso y con lo cotidiano. Yo con Diego, con los funcionarios, tengo vínculos desde la gestión, desde cómo desarrollar algunas cuestiones. Hay actividades institucionales del municipio y yo estoy ahí. Pero esta conversación de armar un frente electoral... No, así literalmente nos sentamos para armar un frente, ¿no? ¿Pero es posible? ¿Podría ser en algún momento? A mí no me lo han propuesto, yo no tengo la intención de hacerlo por ahora. Lo que sí rescato es que, porque en esas declaraciones no solo dice eso, sino que habla de unas virtudes de uno, y cosa que yo agradezco, porque a veces uno tiene
tiene más reivindicaciones o tiene reconocimientos del Ejecutivo, y a veces no los tiene de los propios que están un poco más cerca. Entonces, y uno no se ha corrido de la línea histórica del socialismo, del progresismo. Entonces a veces es un poco... yo le agradezco las palabras porque lo escuché, no lo leí en un medio, y agradezco eso, pero la verdad que no, hasta ahora no hubo, y todo depende de uno, ya como decían, la política no es ideal, y no sé cómo cómo va a avanzar el armado de la oposición. Yo tengo ganas de seguir estando en el Consejo Deliberante. Hoy estoy en el Frente Amplio Progresista porque se va a reeditar esa idea. La candidata es Fernanda, y hay que ver si ella elige sostener a este grupo que empezó en el 2011, que nosotros en el 2011, cuando Javier Iparraguirre fue candidato, fuimos una oposición sumamente constructiva. No salimos a plantear una guerra al intendente, ni tampoco salimos a aliarnos al intendente, sino que lo que dijimos es: Varadero tiene cosas interesantes, las vamos a profundizar y vamos a cambiar otras. Y así fue que metimos 2 concejales cuando éramos una fuerza que a priori era testimonial. Así que me parece que hay que seguir sosteniendo esa bandera, y que no nos agarren estos espasmos de querer sumar a personas con las que verdad que yo tengo con algunas más diferencias que con el intendente. Entonces hay que ver hasta qué punto uno comparte un espacio con el que se siente, y no hay garantía de poder cumplir en la sociedad, en la transformación de la sociedad, lo que uno piensa, porque ni más ni menos que eso, se trata de eso. Si es solamente ganarle al intendente y festejar a la noche, y después el 10 de diciembre entrar acá y estar a los codazos con tipos que plantean llevar lo público para otro lado, que lo quiere llevar uno, yo no tengo ganas de eso. Digo, esa es la cuestión. Lo digo de mi humilde lugar, yo soy concejal, no es la postura, no estoy diciendo la postura del Partido Socialista, pero bueno, lo digo desde un lugar de 22 años de militancia y claro, que uno tiene, ¿no? Gracias, gracias, Rodolfo. La verdad, muchísimas gracias, como de lo que van a ser estas elecciones 2015 en Varadero. Así que muchísimas gracias. Que así sea, gracias a ustedes, éxitos. Me encanta el programa, me encantó cómo me trataron. Y sí, ojalá que tengan ganas de venir todos los que ustedes inviten, para que definitivamente el tablero local también se defina, y que digan cada uno lo que piensan, y que después la sociedad democráticamente los elija. Bueno, muchísimas gracias. Aire para vos. Todos los sábados por FM Tiempo.